Un niño golpeado escapó por el bosque y encontró un caballo encadenado. Lo que sucedió después fue más oscuro de lo que imaginamos. Suscríbete para más historias que te harán sentir, pensar y estremecer. La olla hirvió de golpe y la tapa saltó al suelo con un estruendo metálico. ¿Otra vez quemaste el arroz, Teresa?, rugió Efraín desde el comedor, golpeando la mesa con un puño tan pesado como su voz. Miguel se estremeció. Desde la esquina donde recogía los platos sucios, el niño de 11 años contuvo el aliento. El silencio que siguió fue más aterrador que el grito. Teresa no respondió. Solo se escuchaba el hervor insistente del agua y el leve chirrido de la silla de Efraín al arrastrarse. Miguel dio un paso hacia atrás, el corazón acelerado, sin mirar a su madre. Un portazo reventó el aire. Teresa salió corriendo al patio, secándose las manos con el delantal. Efraín lo siguió con pasos pesados, dejando tras de sí un silencio tenso y suspendido. «¡Miguel!», dijo, y su voz se clavó como una orden. El niño apretó los dientes. «¿Tú ya acabaste de fregar?». «Sí, señor», respondió sin mirarlo a los ojos. «Entonces ponte a picar leña. No te quiero viendo tele ni haciendo dibujitos de maricones. ¿Me oíste?». Miguel asintió, agarró el hacha y salió por la puerta trasera sin decir palabra. Afuera, el frío lo golpeó de lleno. Noviembre había llegado con neblinas densas que bajaban desde los cerros y el olor a leña mojada llenaba el aire. El niño caminó hasta el cobertizo, con los dedos ya entumidos. Le temblaban las manos, pero no por el frío. Golpeó el primer tronco con fuerza desmedida, torciéndose la muñeca. «¡Tonto!», masculló, y se mordió los labios para no llorar. Desde la parte trasera del corral, el perro de los vecinos ladraba sin cesar. Un cuervo cruzó el cielo gris, graznando. A lo lejos se oía el sonido apagado del río, que en invierno crecía y arrastraba lo que encontraba. Unos pasos suaves lo sorprendieron. Teresa apareció a su lado, envuelta en un suéter viejo y sin decir nada. Le alcanzó un jarrito de café tibio. Miguel la miró un segundo, pero no lo tomó. «Déjalo en la piedra», murmuró él. Ella obedeció, sin preguntar. Parecía más una sombra que una madre. Se alejó de nuevo, con la cabeza gacha. Miguel la siguió con la vista hasta que desapareció entre los árboles del fondo. 3 leños más tarde, una camioneta chirrió frente a la casa. Era don Jacinto, el carnicero, bajando con 2 bolsas de carne. Miguel escuchó cómo Efraín salía de nuevo, esta vez más calmado. «Eso es lo que te decía, Jacinto. Esta vieja ni sabe hervir agua. Pero bien que se pone sus moños cuando va a la iglesia». Miguel apretó los puños. Sabía lo que venía. La risa falsa, el comentario vulgar, el desprecio envuelto en bromas. A los pocos minutos, el carnicero se fue y Efraín volvió a entrar. Miguel aprovechó el momento para guardar el hacha. Caminó con cuidado hacia la parte de atrás de la casa. El gallinero estaba vacío. Los árboles del borde del bosque se mecían apenas como si vigilaran. De pronto, un crujido seco se escuchó entre las ramas. Miguel se detuvo. Silencio. Luego, un relincho lejano. Apenas un susurro. Agudo, contenido. Frunció el ceño. No había caballos cerca. No desde que el de don Roque murió en el invierno pasado. Otro relincho. Esta vez, más claro. Miguel dio un paso hacia el bosque. Luego otro. «¡Miguel!», bramó Efraín desde adentro. «¡Ven a acomodar estas bolsas!». El niño dudó. Miró hacia la espesura. El sonido había desaparecido. El bosque volvió a quedarse en silencio. «¡Ahora!». Miguel dio media vuelta y apretó los dientes. Pero mientras regresaba, algo dentro de él ya no estaba igual, como si aquel relincho hubiera tocado una parte que ni él sabía que existía. Y esa noche, mientras se acostaba en su catre, con el cuerpo dolorido y el alma más, lo volvió a escuchar. Débil, triste, llamándolo. Miguel abrió los ojos antes de que sonara el viejo despertador de lata. Le ardía el costado. Apenas respiró,
Sintió el punzón agudo justo debajo de las costillas. Se incorporó despacio, cuidando de no hacer ruido. Desde la cocina llegaba el choque repetido de botellas vacías. Efraín ya estaba despierto. El niño palpó su piel morada con la punta de los dedos. El moretón había cambiado de color desde anoche. Ahora tenía un borde verdoso que se extendía como una mancha de humedad. No era nuevo, tampoco el peor. Se puso la camiseta larga que siempre usaba para la escuela, porque le cubría los brazos. Intentó acomodarla para que no se notaran los golpes en el hombro. Mientras lo hacía, escuchó un portazo y la voz espesa de su padrastro. «Teresa, ¿qué hiciste con mis cigarros?» Silencio. Luego, un golpe seco contra el refrigerador. Miguel se apuró a calzarse. Sabía que si Efraín entraba a su cuarto en ese humor, algo iba a pasar. Agarró su mochila y salió al pasillo sin mirar hacia la cocina. «¡Hey tú!», lo detuvo Efraín, apoyado contra la mesa. «¡Ven para acá!». Miguel se acercó, tragando saliva. El hombre lo agarró del mentón. «¡Mírame!». El niño levantó los ojos. Efraín inspeccionó su rostro, buscando quién sabe qué. Luego soltó una risita amarga. «Ponte derecho, ya pareces pichón asustado». Miguel no dijo nada. Solo esperó que lo dejara pasar. Fue Teresa quien rompió el momento. «Déjalo ir. Va a llegar tarde». Efraín giró la cabeza hacia ella con una mirada que helaba el aire. Miguel aprovechó para escabullirse hacia la puerta. Cuando salió, escuchó un objeto romperse dentro, pero no volvió a mirar. El camino a la escuela cruzaba el borde del bosque. La neblina seguía pegada a los árboles, como si alguien la hubiera colgado ahí de madrugada. Miguel avanzó con pasos cortos, sin prisa, presionando el costado lastimado con la palma. A mitad del sendero, el viento trajo un sonido que lo detuvo en seco. Un relincho, no como el de anoche, sino uno más claro, urgente, como si lo llamara. El corazón le dio un brinco. Se giró hacia la espesura, tratando de distinguir alguna figura. Nada. Solo ramas, musgo y ese olor a tierra húmeda que siempre anunciaba lluvia. Dio un paso hacia adentro, pero una voz conocida lo frenó. «¡Miguel!». Era Elisa, su compañera de pupitre. «Apúrate. Si llegamos tarde, el profe Bartolomé nos pone a barrer». Miguel reaccionó como si lo hubieran despertado de un sueño. Forzó una sonrisa y volvió al camino. «Ya voy». Mientras caminaban juntos, Elisa hablaba sin parar de un perro callejero que había seguido a su mamá. Miguel asentía en silencio, pero su cabeza estaba en otro lado. El relincho seguía vibrando en sus oídos, como si alguien golpeara la puerta desde adentro. En la escuela intentó concentrarse, pero cada tanto se tocaba el costado con disimulo. En el recreo, mientras los demás jugaban, él se escondió detrás del kiosquito, intentando revisar si la camiseta seguía cubriendo los moretones. Estuvo a punto de levantarla cuando escuchó pisadas. «¿Qué te pasó ahí, Miguel?». Era Andrés, el más alto del curso, siempre metiéndose donde no debía. «Nada», respondió rápido bajando la mano. «Parece que te pegaste fuerte». «Me caí», dijo seco. El otro niño lo miró con una mezcla de curiosidad y burla. Miguel sostuvo la mirada apenas un segundo y luego se fue sin decir más. No quería preguntas. No quería ojos buscando la verdad. De regreso a casa, la tarde estaba más gris. El camino parecía más largo que de costumbre. Cuando llegó al portón, escuchó la radio a todo volumen. Mala señal. Efraín solía subirla cuando tenía cervezas encima. Miguel respiró hondo antes de entrar. Caminó directo a su cuarto, pero el hombre lo llamó desde la sala. «Ven para acá». El niño obedeció. Efraín estaba sentado, con la camisa abierta y los ojos encendidos. «¿Qué te dijo la maestra hoy?», preguntó sin mirarlo. «Nada». «¿Nada?», repitió, bajando el volumen de la radio. «¿No preguntó por esos golpes en tu brazo?». Miguel sintió que el aire se hacía más pesado. «Dije que me caí». Efraín sonrió, una sonrisa torcida que nunca significaba nada bueno. «Eso, muy bien. Así se habla en esta casa». Teresa pasó detrás de ellos, cargando ropa mojada.
Evitó mirarlos, fingiendo no escuchar. Cuando Miguel subió a su cuarto, cerró la puerta con cuidado. Se sentó en el suelo y apoyó la frente en las rodillas. Por un momento deseó desaparecer, pero entonces, otra vez, desde la distancia llegó un relincho, más fuerte, más claro, y esta vez el niño abrió los ojos. Miguel no gritó, ni siquiera lloró, cuando Efraín lo tiró contra la pared y sintió cómo algo crujía dentro de su cuerpo. Solo se quedó ahí, inmóvil, con la vista fija en el piso de madera astillada. La radio seguía sonando de fondo, como si nada. Teresa no estaba, o se había escondido, o simplemente había decidido no ver. El hombre, con la respiración pesada y olor a alcohol barato, lo miró un segundo más. Luego se alejó, mascullando groserías, y se encerró en su cuarto con un portazo que hizo temblar los vidrios. Miguel esperó, contó los segundos. 1, 2, 300. Cuando estuvo seguro de que no saldría más, se levantó con esfuerzo, con el costado ardiendo, y fue hasta su habitación. Cerró la puerta con cuidado, sin hacer ruido. No pensó demasiado. Solo supo que no podía quedarse. Buscó su mochila escolar y la vació sobre la cama. Metió una sudadera vieja, 2 panes duros que guardaba para los recreos, una linterna con las pilas medio muertas y una botella con agua. Dudó frente al cuaderno donde tenía sus dibujos, pero al final lo metió también. Necesitaba llevar algo que fuera suyo. Se puso 2 chamarras, una encima de la otra. En el silencio de la casa, cada cierre, cada crujido de tela sonaba como un grito. Se asomó por la ventana, oscuro, muy oscuro, pero el bosque lo llamaba desde hacía días. Ese relincho, esa presencia en las sombras. Algo allá afuera era distinto. Abrió la puerta trasera sin prender luces. El frío lo golpeó como un baldazo. La luna estaba cubierta de nubes, pero alcanzaba para ver los primeros metros del sendero. El barro se pegaba a sus tenis desgastados. No importaba. Pasó junto al gallinero y después junto al viejo limonero donde su madre colgaba la ropa. El olor a tierra mojada le llenó los pulmones y por primera vez en mucho tiempo respiró hondo. Avanzó sin rumbo claro. Solo sabía que tenía que alejarse, que no podía volver. El bosque lo recibió en silencio. Cada crujido de rama bajo sus pies le aceleraba el corazón. Pero era distinto al miedo de la casa. Aquí el miedo venía con aire, con espacio, con posibilidad. A los pocos metros, el canto lejano de un búho lo hizo detenerse. Parpadeó. Todo parecía más grande en la oscuridad. Las ramas se movían como brazos estirados, pero siguió. Un paso, luego otro. Se detuvo cerca de una vieja encina. Ahí, con la linterna temblorosa, miró su mochila. Sacó uno de los panes y le dio un mordisco. Estaba duro como piedra, pero no se quejó. Entonces lo escuchó. Un relincho. Claro, no como en sus sueños. Esta vez era real, vivo. Giró sobre sus talones. La dirección era evidente, hacia el este, donde el terreno bajaba hacia el arroyo. Miguel no dudó. Se echó la mochila al hombro y caminó hacia el sonido. Cuanto más se adentraba, más lo sentía. No solo el relincho, sino algo más. Como una tristeza antigua pegada al aire. Como si los árboles supieran lo que él no. De pronto, un destello de luz. No suyo. Una linterna a lo lejos. Alguien andaba cerca. Se tiró al suelo. Esperó. El haz de luz pasó y desapareció tras unos arbustos. Probablemente algún vecino o alguien buscando al caballo. Cuando estuvo seguro, volvió a levantarse. Cruzó un tronco caído, bajó una pequeña pendiente y se encontró frente a una pequeña clareira, abierta, silenciosa, y ahí, entre la neblina, algo brilló. Una figura oscura, un cuerpo grande, quieto, cadenas. El corazón le dio un brinco. Sombra. El caballo lo miraba fijo, no se movía, no relinchaba. Miguel dio un paso al frente, luego otro, y entonces, por primera vez en su vida, no sintió miedo.
Sintió algo muy parecido a casa. Miguel se detuvo justo en el borde de la clareira, con los pulmones agitados y el pecho latiendo tan fuerte que sentía que el animal podría escucharlo. Ahí estaba, un caballo negro, enorme, con el lomo flaco y las costillas marcadas como ramas bajo la piel. Estaba encadenado a un tronco grueso, con las patas cubiertas de barro seco y algunas heridas abiertas. El metal oxidado le colgaba del cuello como un castigo viejo, cruel. El caballo levantó la cabeza apenas lo vio. No se movió, no relinchó, solo lo miró, fijo, como si supiera quién era Miguel, de dónde venía o lo que traía encima. El niño tragó saliva, dio un paso, las ramas crujieron bajo sus pies, el caballo bufó, retrocediendo lo poco que las cadenas le permitían. Miguel se quedó quieto, con las manos al frente. Tranquilo, susurró casi sin voz. No te voy a hacer daño. El animal resopló fuerte por la nariz. Tenía los ojos llenos de una tristeza rara, casi humana. Miguel sintió un escalofrío que no venía del frío. Avanzó un poco más, despacio, sin dejar de hablar. ¿Quién te hizo esto, eh? ¿Por qué te dejaron así? Se detuvo a 3 metros. Desde ahí ya podía ver las heridas en el lomo, las marcas antiguas en las patas, como si alguien lo hubiera atado con rabia, con odio. Pero no había señales recientes de personas cerca, ni huellas, ni fogatas, solo el caballo, solo el bosque. Y él sacó el pedazo de pan de la mochila, lo partió en 2, levantó una mitad y se la mostró al caballo. ¿Tienes hambre?, preguntó. El caballo lo miró. No se acercó, pero tampoco retrocedió. Solo bajó la cabeza y olfateó el aire. Miguel dejó el pan en el suelo, dio un paso atrás y esperó. El caballo avanzó, tanteando con las patas. Al llegar al pan, lo olfateó otra vez, luego lo atrapó con los dientes y lo masticó sin apuro. No había desesperación en sus movimientos, solo cansancio, como si ya no esperara nada de nadie. Miguel se sentó sobre una piedra plana, sin dejar de observarlo. Yo también estoy solo, dijo, más para sí mismo que para el animal. Mi mamá, bueno, ella no hace nada. Y Efraín, él siempre me pega. A veces pienso que un día me va a matar, y ni cuenta se va a dar. Se le quebró un poco la voz, pero no lloró, no ahí, no frente al caballo. El silencio entre ambos era denso, pero no incómodo. El caballo volvió a mirarlo, y Miguel sintió algo extraño, como si hubiera algo roto en él que de pronto no dolía tanto. Una ráfaga de viento hizo crujir las ramas. El caballo giró las orejas, alerta. Miguel también. El bosque se tensó por un instante. Luego volvió al murmullo suave de las hojas. ¿Cómo te llamas?, le preguntó. «¿Por qué nombre debes tener?», aunque nadie lo haya dicho en mucho tiempo. Se levantó y se acercó un poco más. Vio que la cadena estaba amarrada con un candado viejo, cubierto de herrumbre. No tenía llave, no tenía forma sencilla de abrirlo, pero Miguel no se rindió. Se arrodilló y revisó el nudo de metal con las manos. Le ardían los dedos por el frío. «No sé cómo, pero te voy a sacar de aquí». El caballo no se movió. Solo bajó la cabeza, como si por fin confiara. Miguel se quedó ahí un rato más, en silencio. El bosque los envolvía, quieto, espeso. Algo se había sellado entre ellos. Un pacto sin palabras, una promesa entre dos seres rotos. Esa noche Miguel no durmió. Se quedó al lado del caballo, con la mochila como almohada y el corazón latiendo fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo no tuvo pesadillas. Solo una imagen, el animal corriendo libre, sin cadenas, y él corriendo a su lado. Miguel despertó con el canto grave de los zorzales y la espalda entumida por el suelo húmedo. La primera luz del día se colaba entre las ramas como hilos dorados, y el aire olía a tierra mojada, a hojas caídas, a bosque vivo. Sombra seguía ahí, acostado sobre sus patas dobladas, con la cabeza apoyada sobre el suelo. Respiraba lento, pero sin miedo. Miguel lo miró en silencio por un momento, hasta que el estómago le rugió. Sacó el último pedazo de pan y lo partió por la mitad.
Le dio una parte al caballo y se comió el resto con calma, mascando despacio mientras pensaba. Tenía que encontrar un lugar más seguro para quedarse. No podía dormir otra noche a la intemperie. Tampoco podía dejar a Sombra solo. Algo dentro de él lo tenía claro. No iba a abandonarlo. Recogió su mochila y caminó por los alrededores de la clareira. A unos 30 metros encontró una especie de cueva natural, entre dos piedras grandes cubiertas de musgo. No era profunda, pero servía. La limpió con ramas secas y colocó su sudadera en el suelo como colchón improvisado. Ese sería su escondite, su lugar. Volvió con Sombra y lo acarició detrás de la oreja con cuidado. El caballo lo dejó hacerlo, incluso cerró los ojos un instante. Miguel sintió un calor raro en el pecho, algo parecido a ternura, pero mezclado con una tristeza espesa. Pasaron las horas y el hambre apretó más fuerte. Miguel decidió explorar. Caminó hasta encontrar un arbusto de maqui silvestre. Probó una fruta con desconfianza. Estaba ácida, pero comestible. Llenó sus bolsillos con lo que pudo. Después, siguiendo el cauce de un riachuelo, vio cómo el agua bajaba clara y rápida entre las piedras. Mojó sus manos, bebió un poco y se acordó de una lección de ciencias. El agua del bosque puede estar contaminada. Buscó entre su mochila y encontró una servilleta vieja. Usó carbón de una fogata antigua que alguien había dejado tiempo atrás y con una botella improvisó un pequeño filtro. Agua, carbón, tela. No sabía si funcionaba perfecto, pero se sentía menos inseguro. Esa noche preparó una cama con hojas secas en la cueva. Antes de dormir, volvió a la clareira y se sentó al lado de Sombra. El caballo comía lo que él le traía: raíces, hojas frescas, frutas caídas. No era mucho, pero servía. «No sé si esto es libertad», le dijo al caballo, con la voz bajita, «pero es mejor que esa casa». Sombra movió la cabeza como si entendiera. Miguel se quedó mirándolo, pensando en cómo había terminado ahí. Recordó el sonido de la cadena, el peso del miedo, las noches sin dormir. Y entonces lo sintió. No estaba huyendo, estaba empezando. Esa madrugada una rama crujió en la distancia. Miguel se levantó de golpe, alerta. No era el viento. Alguien había pisado una rama seca. Se quedó inmóvil, con el corazón latiéndole en la garganta. Sombra también se tensó. Silencio. Luego, un murmullo, muy bajo, como si alguien susurrara su nombre. Miguel retrocedió despacio. Se agachó detrás de un tronco caído y esperó. Nada, solo el bosque, respirando despacio. Cuando volvió a su cueva, no durmió. Se quedó despierto, escuchando. Ya no era solo el hambre o el frío. Ahora había otra cosa. Algo o alguien más andaba cerca. Y Miguel sabía que a partir de esa noche no bastaría con esconderse. Tendría que defender lo que había encontrado. Matilde ajustó su chal de lana sobre los hombros y miró por la ventana con el ceño fruncido. El sol apenas se asomaba entre las nubes grises de la mañana y la escarcha seguía pegada a los cristales. Ya iban 3 días sin ver a Miguel. El lunes pensó que quizá andaba enfermo. El martes se convenció de que Efraín lo habría castigado por algo, pero al tercer día algo no le cuadraba. Sirvió su mate en la misma taza de siempre, pero el sabor le cayó amargo. Dejó la taza en la mesa y se puso las botas. Agarró su rebozo y salió al aire helado. Caminó despacio por el sendero de tierra que separaba su casa de la de Teresa. A cada paso, el viento le recordaba los años en las piernas, pero su intuición la empujaba más fuerte. Golpeó la puerta de madera con los nudillos. Nada. Volvió a tocar, esta vez con más firmeza. «Teresa». Silencio. Solo se escuchaban los gallos del corral de la vecina. La puerta se entreabrió un poco. Teresa asomó la cara, pálida, con los ojos hinchados como si llevara días sin dormir. «Ay, Matilde», dijo en voz baja. «¿Qué necesitas?» Matilde la miró con atención. La mujer tenía el cabello revuelto y el delantal manchado. «Vine a ver a Miguel. No lo he visto en la escuela. Tampoco lo escucho por las mañanas». Teresa tragó saliva.
Bajó la mirada. Está con fiebre, no quiere salir del cuarto. ¿Y por qué no avisaste? Podías haber mandado un recado conmigo. Pensé que se le pasaría. No quise molestar. Matilde frunció los labios, dudando. Dio un paso hacia la puerta. ¿Puedo verlo? Teresa se puso tensa de inmediato. Está dormido. Apenas si se mueve, mejor lo dejo descansar. Silencio. Teresa, ¿estás segura de que está bien? La mujer asintió demasiado rápido. Matilde no dijo más. Dio media vuelta, pero sus pasos eran más lentos al alejarse. Algo en esa respuesta le olió a mentira. De regreso a su casa, fue directo a su cuaderno de apuntes. Era un viejo hábito, anotar fechas, cosas raras, detalles que para otros pasaban desapercibidos. Buscó la página marcada con la letra N. Ahí estaban fechas de moretones, ropa rota, días que Miguel llegaba a la escuela sin almorzar. Se sentó con el cuaderno en el regazo y el alma apretada. «Ese niño no desaparece así nomás», murmuró. Algo pasó. La tarde avanzó sin respuestas. Matilde salió al mercado del pueblo, cruzándose con don Roque, el panadero. «¿No has visto a Miguel?», le preguntó al entregarle el vuelto. «¿El hijo de Teresa? No lo veo desde el domingo. Estaba echando leña el pobre, con un frío que calaba los huesos». La anciana asintió en silencio. Más tarde, en la fila del consultorio, se topó con la maestra de primaria, Clara. «Señorita, ¿y Miguel? ¿Sigue enfermo?». Clara frunció el ceño. «No ha ido a clases en 3 días, tampoco avisaron. Pensé que tal vez se habían ido a Osorno». Matilde negó con la cabeza. «Ese niño no tiene a dónde ir. Si se fue, fue por algo grave». Esa noche encendió su estufa a leña y se sentó junto al fuego. Tenía los ojos clavados en las llamas, pero la mente lejos, pensando en ese niño de ojos tristes, en los silencios de su madre, en las risas forzadas de Efraín cuando hablaba con los hombres del pueblo. Ya había esperado demasiado. Sacó su linterna del cajón, se puso una bufanda gruesa y salió con paso firme. No sabía exactamente qué buscaba, pero sí sabía por dónde empezar, el bosque, porque si Miguel había huido, seguro fue hacia allá. Y doña Matilde no iba a dejar que se perdiera entre los árboles sin que alguien lo buscara. Miguel apretó con fuerza el puñado de hojas de boldo mientras mezclaba el barro con un poco de agua limpia del riachuelo. Sus dedos estaban entumidos, pero no se detuvo. Había leído una vez en un libro viejo de la escuela que el barro frío podía calmar la inflamación, y Sombra lo necesitaba. El caballo estaba echado sobre el costado, respirando despacio. Las cadenas seguían ahí, aunque Miguel ya había aflojado un poco el nudo que lo sujetaba al tronco. No lo suficiente para liberarlo, pero sí para que pudiera moverse un poco más. «No te va a gustar esto, ¿eh?», le murmuró al caballo mientras se acercaba con la mezcla tibia. «Pero es mejor que te arda un poquito ahora, a que se te infecte». Sombra giró apenas la cabeza como si entendiera. Miguel se arrodilló y empezó a aplicar el barro sobre una herida fea en la pata trasera. El animal soltó un resoplido, pero no se movió. «Eso... aguanta, grandote», susurró con el ceño fruncido. «Ya casi termino». Siguió con otra herida más profunda justo bajo el cuello. El pelaje ahí estaba enredado con sangre seca, y al tocarlo, el caballo tensó los músculos. Miguel retiró la mano con cuidado. «¿Quién te hizo esto?», preguntó en voz baja, pero no esperó respuesta. «No fue un accidente, eso es seguro». Suspiró y se sentó junto a él, con las manos sucias de barro y hojas. Por un momento, solo se escuchó el viento entre los árboles y el canto de un pájaro solitario. «Yo tampoco estoy entero», dijo después de un rato. «Tengo una cicatriz aquí», se señaló el costado. «Fue con la hebilla del cinturón de Efraín». Dijo que le respondí feo, pero ni siquiera hablé ese día. Se rió, sin humor. Mi mamá no dijo nada. Se quedó parada ahí, como si no fuera con ella, como si no me viera. El caballo giró un poco la cabeza. Miguel le acarició la frente con suavidad.
Antes me gustaba dibujar, hacía cómics, ¿sabes? Superhéroes, dragones, esas cosas. Pero un día Efraín rompió todos mis cuadernos. Dijo que los hombres no dibujaban, que eso era para niñas. El niño tragó saliva, miró sus manos cubiertas de barro, temblando un poco. A veces me pregunto si nací en la casa equivocada. El caballo no hizo ningún sonido, solo lo miraba, y eso bastaba. Pero ya no quiero volver, continuó Miguel más firme. Me voy a quedar contigo, aunque me muera de frío, aunque tenga que comer raíces todo el mes. Te juro que no voy a dejarte aquí solo. El caballo parpadeó lento y luego bajó la cabeza, apoyándola sobre el suelo. Miguel sintió un nudo en la garganta. Era como si esa mirada, esa confianza silenciosa, fuera el primer abrazo que recibía en años. Entonces escuchó un crujido. Se levantó de inmediato, alerta. El bosque había vuelto a callar, demasiado de pronto. Agachado, avanzó unos pasos hacia el límite de la clareira. No vio nada, pero sintió algo, esa sensación de que lo estaban observando. Volvió con sombra y se quedó ahí, en silencio. El sol ya empezaba a bajar. El frío de la tarde se colaba entre los árboles. Miguel se acercó al caballo y se recostó a su lado. Si alguien viene, vamos a estar listos, ¿no sí? El caballo no respondió, pero su respiración lenta, tranquila, era lo único que Miguel necesitaba para seguir resistiendo. Y en medio del silencio, ambos supieron que ya no estaban tan solos. Leonel escupió al suelo y se ajustó el cinturón mientras subía al caballo zaino que lo esperaba frente al galpón. La mañana apenas clareaba, pero el capataz ya había recorrido 2 fincas preguntando lo mismo. Si alguien había visto al niño de Teresa o a un caballo negro con una cicatriz en la frente, ese animal no puede andar suelto, murmuró entre dientes. No otra vez. Era un hombre duro, de rostro cuadrado, con la piel curtida por el sol y los años. Desde joven había trabajado en los campos de San Isidro y todos sabían que no era fácil de tratar. Pero ese día tenía el ceño más apretado que nunca, los ojos como buscándole pelea al mundo. Pasó por la tienda de don Justo y le hizo una seña con la cabeza. ¿Nada del animal?, preguntó. Nadie ha visto nada raro. Pero hay rumores. Dicen que el niño anda perdido. ¿Tendrá que ver? Leonel no contestó. Subió de nuevo al caballo y tomó el camino hacia el bosque. Su mente iba lejos. Recordaba esa noche hacía años, cuando todo salió mal, cuando ese maldito caballo se soltó y la sangre se mezcló con el barro. Había cosas que nadie del pueblo debía saber. Cosas que se habían enterrado con pactos y silencios. Y ahora, si ese animal aparecía, todo podía venirse abajo. El bosque se cerraba denso a medida que avanzaba. Las ramas le rozaban el rostro, pero no le importaba. Conocía bien esos caminos. Sabía por dónde se metía la gente cuando quería esconder algo. Si ese mocoso lo encontró, va a hablar, y no podemos permitirlo, dijo en voz baja, para sí. Bajó del caballo y comenzó a revisar el suelo. Sabía buscar huellas. No tardó en encontrar pisadas pequeñas cerca del arroyo. También restos de fruta mordida, incluso una servilleta arrugada con manchas de barro. Sonrió. Ahí estás, chamaco. Siguió el rastro con paciencia, sabiendo que lo llevaría a la clareira. En ese momento, a unos metros más adelante, Miguel se agazapaba detrás de un tronco caído. Había escuchado el sonido de los cascos, el crujir de ramas. Sombra estaba tenso, agitado. El niño le hizo una seña con la mano para que no hiciera ruido. Desde su escondite, vio una figura que se acercaba, alta, robusta, con un sombrero ancho y una linterna colgando del cinturón. Miguel sintió un escalofrío. No lo conocía bien, pero sabía quién era. Leonel, el capataz. Lo había visto varias veces en la carnicería, hablando con Efraín, riéndose de cosas que no daban risa. ¿Dónde estás, niño?, se escuchó la voz, ronca, cortando el aire. Sé que andas por aquí. No seas tonto. Ese animal no es tuyo. No sabes lo que estás haciendo.
Miguel contuvo el aliento. No se movió ni un centímetro. Leonel pasó muy cerca, deteniéndose frente al claro. Vio las marcas recientes sobre la tierra. Examinó los restos del barro y el lugar donde el caballo había dormido. Se inclinó, tocó las cadenas. «Lo soltaste un poco», susurró, casi con rabia, pero no por mucho tiempo. Se levantó de golpe, con los ojos oscuros. «Tú no sabes lo que cargas, mocoso. Ese caballo está marcado y no se marca por nada». Giró y se fue sin encontrarlo. Pero sus pasos eran firmes, decididos, como quien ya sabe que va a volver. Miguel salió de su escondite solo cuando el silencio regresó al bosque. Su respiración era agitada, los ojos llenos de miedo. Se acercó a Sombra, que todavía estaba inmóvil. «Él te conoce», le dijo en voz baja, «y quiere encontrarte». El caballo parpadeó despacio. Miguel lo abrazó por el cuello con fuerza. «No voy a dejar que te lleve, te lo prometo». Y esa promesa, dicha con voz de niño tembloroso, ya empezaba a cambiar el rumbo de todo. La niebla matinal se enredaba entre las ramas como si el bosque guardara el aliento. Miguel caminaba despacio, con los ojos clavados en el suelo y los oídos alerta. Sombra había dormido inquieto esa noche, y él tampoco había pegado un ojo. Desde la aparición de Leonel, algo flotaba en el aire, una especie de amenaza muda que lo mantenía tenso. Apenas salió el sol, decidió revisar los alrededores. Quería asegurarse de que nadie más rondara cerca. Se alejó unos metros del claro, bordeando el arroyo. Todo parecía igual que siempre, hasta que algo lo hizo detenerse. En un tronco grueso, justo a la altura de sus ojos, había una marca. No era un simple raspón de animal. Era un símbolo tallado con precisión, un círculo incompleto con una línea vertical al centro. Miguel frunció el ceño, se acercó y pasó los dedos por la figura. «¿Qué es esto?». Siguió caminando y encontró otro árbol, esta vez con una especie de triángulo invertido. Luego otro con algo que parecía una X dentro de un cuadrado. No eran dibujos al azar. Había un patrón. Estaban marcados a cierta distancia entre sí, como si formaran un camino o un límite. «Esto no es normal», susurró. Regresó a donde estaba Sombra y rodeó el claro, buscando más. En total contó 6 árboles con símbolos distintos, todos apuntando hacia el punto exacto donde el caballo estaba encadenado. Se le revolvió el estómago. Volvió al lado del animal. Se agachó junto a las cadenas y miró el suelo con más atención. Ahí, entre las hojas secas, había restos de velas negras apagadas, algunas quebradas. También pedacitos de tela vieja como de algún lazo quemado. Nada que un niño esperaría encontrar junto a un caballo. «Esto no es solo un castigo, ¿verdad?», le dijo al animal con la voz temblorosa. «Es como si alguien te hubiera dejado aquí por algo más». Sombra giró la cabeza, mirándolo fijo. Miguel sintió un escalofrío. No era miedo, era otra cosa, como cuando uno presiente que está parado sobre algo que no entiende del todo. Se sentó en el suelo sin dejar de observar las marcas. Intentó recordar si había visto algo parecido antes. De pronto le vino una imagen. Un libro viejo en la biblioteca de la escuela, uno que hablaba de los antiguos colonos del sur, de los símbolos que usaban para proteger los cultivos, para amarrar la mala suerte. Decían que a veces ataban animales a ciertos árboles, como ofrendas o castigos o ambas cosas. «No puede ser», se levantó de golpe, con el corazón latiéndole en los oídos. Caminó en círculos, procesando. «¿Te dejaron aquí para eso? ¿Para contener algo?». Volteó a ver a Sombra, que seguía quieto, tranquilo. Pero en esa tranquilidad había algo raro, algo que Miguel no podía explicar, pero sentía muy adentro, como si el caballo supiera más de lo que parecía. Entonces escuchó un tronido lejano, un árbol, quizás, o una pisada grande. Se giró rápido, escaneando el bosque. Nada, pero la tensión se había instalado en su cuerpo como un peso,
Volvió con el caballo y se arrodilló otra vez junto a las cadenas. «Sea lo que sea esto, te voy a sacar. Ya no te mereces estar atado a nada», lo dijo en voz baja pero con firmeza, y en ese momento, como si el viento le respondiera, un soplo helado cruzó la clareira. Miguel cerró los ojos. Algo estaba cambiando, y ya no había vuelta atrás. Miguel llevaba más de un día sin comer nada que no fueran raíces amargas y un par de frutas que encontró medio podridas. El hambre lo apretaba desde dentro, haciéndole doler la cabeza y el estómago a la vez. Por más que intentara ignorarla, le vibraba por todo el cuerpo como un eco. Al atardecer, se aventuró más allá del arroyo, siguiendo un sendero casi cubierto por ramas caídas. Recordaba haber pasado por ahí cuando aún iba con su madre a vender huevos a la feria. Al final del camino, detrás de unos sauces secos, estaba la vieja granja de los Cifuentes. Había escuchado que la familia se fue al norte hacía más de un año, que dejaron todo botado después de una enfermedad. Nadie se había atrevido a ocupar la casa desde entonces. Miguel se acercó con cuidado, agachado entre los matorrales. La casa estaba medio caída, pero el galpón aún seguía en pie. La puerta trasera colgaba de una sola bisagra. Entró despacio, aguantando la respiración. Un olor a encierro, polvo y humedad le picó la nariz. Caminó sobre el suelo de tierra apisonada y en una esquina encontró una vieja alacena. Dentro, entre papeles arrugados y bolsas rotas, había un canasto con pan duro, muy duro. Lo agarró sin pensarlo, lo metió en su mochila y salió corriendo antes de que el miedo le ganara al hambre. Esa noche compartió el pan con Sombra. El caballo lo olfateó primero, luego lo mordió con calma. Miguel lo masticó con esfuerzo, los dientes tensos, pero sintió el cuerpo responder al primer bocado, como si algo volviera a prenderse dentro de él. Después se acurrucó en su cueva, con la sudadera como manta y la cabeza sobre la mochila. El bosque crujía suave, como una cuna rústica que lo arrullaba sin palabras, y entonces soñó. Estaba en la cocina de su casa, todo igual, las paredes rajadas, la estufa vieja, el mantel con flores desteñidas. Pero había algo distinto. Su madre, Teresa, estaba sentada frente a él. No lloraba, no se veía vencida, estaba tranquila, como si por fin hubiera dormido bien. Miguel no podía hablar, pero ella sí. «No todos los que se van, se pierden», dijo, con una voz más cálida de lo que recordaba. «A veces, irse es la única forma de encontrarse». Él intentó moverse, pero el sueño lo sujetaba fuerte, como si no quisiera que se escapara. Teresa se levantó y le acarició el rostro. Ese gesto, simple, lo estremeció hasta el alma. Nunca lo había sentido de ella en la vida real. «No tengas miedo», dijo ella. «Hay cosas que uno no entiende hasta que las mira desde lejos». Y antes de que pudiera responderle, la imagen se deshizo como humo. Despertó agitado, con el pecho ardiendo y los ojos húmedos. Tardó unos segundos en darse cuenta de dónde estaba. Afuera, el cielo aún era oscuro. Sombra seguía dormido, respirando tranquilo. Miguel se sentó y miró el fuego débil que había logrado mantener encendido. «No todos los que se van se pierden», repitió en voz baja, como si todavía pudiera escucharla. La frase le quedó dando vueltas. Tal vez no estaba perdido. Tal vez, por primera vez, estaba yendo hacia algo. No sabía qué. Pero ya no era solo hambre o miedo lo que lo movía. Era algo más, una especie de fuerza nueva que crecía dentro de él. Y esa noche, el pan duro supo menos amargo. Porque en medio del bosque, entre cicatrices y silencios, Miguel comenzaba a recuperar algo que nunca había tenido: esperanza. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un hombre para enterrar un secreto? Leonel lo sabía muy bien. No era la primera vez que tenía que silenciar algo antes de que se saliera de control, pero esta vez era distinto. Esta vez era un niño, un caballo, y un recuerdo que lo perseguía desde hacía años. La mañana era espesa y el bosque se despertaba con una niebla baja que enredaba las ramas como si quisiera esconder algo.
Leonel avanzaba con pasos firmes, el machete colgado del cinturón y la linterna amarrada a la mochila. Sus botas rompían ramas húmedas a cada paso. Sus ojos, fríos y calculadores, leían el terreno con la paciencia de un cazador. No tardó en encontrar lo que buscaba: restos de fruta mordida, hojitas de boldo arrancadas, huellas pequeñas marcadas sobre barro reciente. Se agachó, las observó un momento y murmuró: «Sigues aquí, escuincle». Cruzó el arroyo de un salto corto y se internó entre arbustos cerrados. Llevaba en la cabeza un mapa que nadie más conocía. Sabía bien dónde había estado el caballo la última vez y también conocía la clareira. Esa clareira no aparecía en los planos del pueblo. Era tierra muerta, olvidada desde el incendio de hace 10 años. Pero Leonel nunca olvidó lo que pasó ahí, ni al hombre que desapareció después de amarrar al caballo por primera vez. Miguel, mientras tanto, recogía ramas secas cerca de la cueva. Llevaba 2 días sin ver rastros de nadie, y aunque el miedo no se había ido del todo, empezaba a confiar en que Leonel tal vez se había rendido. «Hoy te voy a soltar un poco más», le dijo a Sombra, cargando las ramas bajo el brazo. «Pero no te me vayas, que si te vas, no sé cómo encontrarte otra vez». El caballo giró la cabeza y lo miró en silencio. Miguel sonrió apenas. Pero justo cuando llegó al borde de la clareira, algo le pinchó la nuca, una sensación como si lo observaran desde algún lugar entre los árboles. Se detuvo, escuchó, nada, pero el bosque se había puesto raro, muy quieto, demasiado. Leonel ya podía ver el claro a unos 20 metros de distancia. Se agachó detrás de un arbusto, evaluando el terreno. Lo primero que vio fue la silueta del caballo, parado junto al tronco. Luego, la mochila apoyada contra una piedra. Y finalmente al niño, caminando lentamente hacia el centro. «Ahí estás», susurró. Sacó del cinturón un lazo grueso. No iba a matarlo, no todavía, pero sí tenía que llevárselo lejos. Le iba a contar una historia, una bien armada, de esas que la gente del pueblo acepta sin preguntar. Porque si Miguel hablaba, si descubría lo que significaban las marcas en los árboles, si alguien más veía al caballo, todo se iría al carajo. Miguel avanzó con la piel erizada. Entonces lo vio, o mejor dicho, sintió que algo se movía. Un destello entre las ramas, un crujido distinto. Su respiración se detuvo por un instante, dio 2 pasos hacia atrás y entonces lo escuchó. «Miguel», la voz de Leonel ronca saliendo de la nada. El niño giró y echó a correr. Leonel salió del escondite en un segundo y cruzó el claro con zancadas pesadas. El niño era rápido, pero él conocía el bosque, sabía por dónde cortarle el paso. «Ven acá, no te voy a hacer nada», gritó, aunque su tono decía lo contrario. Miguel corrió cuesta arriba, tropezando con raíces, raspándose los brazos con ramas. El corazón le retumbaba en los oídos. No pensaba, solo corría. Atrás, escuchaba a Leonel cada vez más cerca. Sombra relinchó con fuerza, sacudiéndose. Miguel lo escuchó, y algo dentro de él se encendió. «¡Sombra!», gritó. «¡Patea las cadenas!». Como si el caballo entendiera, tiró del metal con una fuerza desesperada. Las cadenas crujieron, se estiraron, y una se zafó del tronco con un golpe seco. Leonel se detuvo en seco cuando vio al animal girarse libre. El caballo alzó las patas delanteras y relinchó tan fuerte que el sonido retumbó por todo el bosque. Leonel retrocedió. «No, no otra vez». Miguel se escondió detrás de una roca. Sombra avanzó 2 pasos, lento, como si supiera que tenía el control. Leonel por primera vez pareció asustado. Sus ojos ya no eran fríos, estaban abiertos, llenos de un miedo viejo, ese que no se borra con los años. «Esto no tenía que pasar», balbuceó. «Tú debiste quedarte ahí». Y entonces huyó, sin mirar atrás, corriendo como si lo persiguiera un fantasma. Miguel salió de su escondite.
Caminó hasta donde estaba Sombra, que ahora respiraba con fuerza pero se mantenía quieto. Le acarició el lomo con una mano temblorosa. Nos vio, pero no te llevó. El caballo bajó la cabeza. Gracias, susurró Miguel, sintiendo que, por primera vez, no era él quien estaba protegiendo al caballo, sino al revés. Y aunque temblaba, algo en su pecho ya no era miedo, era coraje. La noche había caído sin aviso, con un silencio tan denso que ni los grillos se atrevían a cantar. Miguel se mantenía despierto junto a Sombra, con un ojo en el fuego tenue que chispeaba y el otro clavado en la espesura. Algo no le dejaba dormir. Era como una advertencia en la piel, un zumbido sordo en el pecho. Entonces crujió una rama. ¿Lo oíste?, le susurró al caballo. Sombra alzó las orejas, tenso. Miguel apagó el fuego con tierra y se agachó. El claro se oscureció de golpe. Solo quedaban la luna filtrada entre ramas y su respiración contenida. Una silueta apareció al borde del bosque. «Hasta aquí llegaste, niño», dijo Leonel con voz baja, afilada. Miguel dio un paso atrás. Leonel avanzó, con la linterna apagada y un cuchillo colgando de la mano. «Ya supe lo que andas diciendo, que hay marcas, que el caballo estaba amarrado por algo raro. Te metiste en cosas que no entiendes». Miguel no respondió. Se puso delante de Sombra, como si pudiera protegerlo con su cuerpo flaco. «No me voy a ir», dijo, la voz temblorosa pero firme. Leonel rió por lo bajo. «¿Tú crees que esto es una historia de buenos y malos? ¿Un cuento para que llores y te aplaudan? No, chamaco, esto va de mantener las cosas donde deben estar». Avanzó 2 pasos más. Miguel no se movió. El filo del cuchillo brilló bajo la luz pálida. Si hablas con alguien, si alguien ve ese animal, se van a preguntar por qué estaba ahí. Y van a volver a lo que pasó con tu mamá, con los otros. Miguel lo miró confundido. ¿Qué tiene que ver mi mamá? Leonel se congeló un segundo. «Nada», respondió rápido. «No metas cosas donde no va», pero Miguel no lo dejó pasar. «¿Tú la conociste? Te dije que no hables de eso». El niño dio un paso adelante. «¿Tú sabes por qué nunca me mira? ¿Por qué nunca me defendió?» Leonel apretó la mandíbula. Su mano temblaba levemente. «No vine a darte respuestas, vine a callarte». Levantó el cuchillo. Sombra se movió. En un segundo, el caballo se interpuso entre Miguel y el hombre. Su relincho rompió el silencio como un trueno. Leonel retrocedió, pero el animal ya había alzado las patas delanteras. Un golpe seco. El cuchillo salió volando. Otro golpe. Leonel cayó. Tendido en el suelo, con sangre en la ceja y el pánico en los ojos, Leonel intentó incorporarse. Miguel no se acercó. Sombra lo mantenía a raya. «No te mató», dijo el niño, temblando de rabia, «pero no va a dejar que te acerques otra vez». Leonel respiraba agitado, sujetándose un costado. «No entiendes nada», escupió. «Este caballo no es lo que tú crees. Fue marcado para contener algo viejo, y si lo liberas del todo, vas a desatar lo que nadie puede controlar». Miguel lo miró fijo. «Lo único que yo veo es un animal herido que nadie quiso cuidar, igual que yo». Leonel se levantó tambaleando. Tomó la linterna que había caído al suelo. «Esto no ha terminado», dijo con los ojos llenos de odio. «Vas a ver lo que pasa cuando uno rompe un pacto». Y sin decir más, desapareció entre los árboles. Miguel se dejó caer sobre sus rodillas, aún con la respiración agitada. Sombra se acercó, le rozó el rostro con el hocico. El niño lo abrazó con fuerza. «Lo enfrentamos», susurró. «Lo detuvimos». Pero no se sentía como una victoria. Leonel sabía algo que no quiso decir. Y lo más inquietante, había mencionado a su mamá, algo que Miguel nunca había entendido del todo. Ahora tenía otra sombra encima. Se levantó lentamente, revisó la cadena. Solo una parte seguía sujetando al árbol. Bastaría una noche más, 2, tal vez, y entonces lo liberaría por completo, pero esta vez no solo para que Sombra pudiera correr, no, ahora quería respuestas, y estaba dispuesto a descubrirlas, aunque dolieran,
aunque lo cambiaran para siempre. El sol apenas se asomaba por encima de las montañas cuando Miguel escuchó el crujido leve, distinto, entre los matorrales. Se puso de pie, alerta, con la rama gruesa que usaba como bastón improvisado en la mano. Pero no era Leonel. Era una figura más baja, más lenta, con una linterna colgando del cuello y un paso cansado pero firme. Miguel, el corazón le dio un brinco. ¿Doña Matilde? Ella lo miró, con los ojos entre lágrimas y alivio. Caminó hacia él como si no pudiera creer lo que estaba viendo. «Hijo, ¿estás bien?» Miguel asintió, pero no dijo nada. No sabía si abrazarla, correr o esconderse. La mezcla de sorpresa y vergüenza lo dejó paralizado. Ella fue quien lo abrazó primero, fuerte, sin miedo. «Pensé que estabas muerto, niño. Llevo días buscándote». «Yo no podía volver», murmuró él. «Lo sé, y no te voy a obligar a hacerlo». Lo miró con calma. «Pero necesito que vengas conmigo. Hay cosas que tienes que saber, cosas que tu madre nunca tuvo el valor de contarte». Miguel tragó saliva. Miró a Sombra, que los observaba desde la sombra del árbol. «¿Él puede venir?» Matilde asintió. «Por supuesto, ya es parte de esto, más de lo que imaginas». Llegaron a casa de Matilde al anochecer. Nadie los vio, nadie los esperaba. La mujer le preparó una taza de leche caliente y pan tostado, mientras Sombra descansaba atado suavemente a un poste de madera en el patio, sin cadenas, sin miedo. Miguel comió en silencio, pero sus ojos no dejaban de buscar respuestas en cada rincón de la sala. Matilde se sentó frente a él. Abrió un cajón y sacó una caja de madera, vieja, pesada, con olor a humedad y tiempo. Tu mamá, antes de ser como es ahora, fue otra persona, más fuerte, más viva. Miguel frunció el ceño. ¿Qué pasó? Pasó que se atrevió a decir que no, respondió Matilde, que se opuso a algo que todos aquí fingimos no ver. Abrió la caja. Adentro había papeles viejos, fotos desgastadas, recortes de periódico y lo más extraño, una libreta con símbolos parecidos a los que Miguel había visto en los árboles. Hace muchos años, continuó, hubo una época de malas cosechas, enfermedades, pérdidas. Algunos viejos del pueblo comenzaron a decir que la tierra estaba enojada, que algo se había roto, y propusieron hacer un ofrecimiento. Miguel tragó saliva. ¿El caballo? No solo eso. Matilde lo miró con seriedad. Primero fueron animales, luego un hombre, un vagabundo que nadie reclamó. Y después, cuando la gente empezó a murmurar, cuando se asustaron, decidieron callarlo todo. Sellaron el claro con esos símbolos y dejaron al caballo como guardián, atado, marcado. ¿Y mi mamá qué hizo? Matilde bajó la mirada. Tu mamá intentó detenerlos. Ella sabía lo que estaban haciendo. Sabía que no era solo superstición, que algo real se estaba gestando. Pero la amenazaron. Le dijeron que si hablaba, desaparecería igual que el resto. ¿Y qué hizo? Se quedó callada, susurró Matilde, pero quedó rota. Miguel apretó los puños. ¿Y nadie hizo nada? Yo era joven, tenía miedo, como todos. Pero cuando naciste, tu mamá intentó irse, no con Efraín, con otra persona. Miguel la miró sorprendido. ¿Con quién? Con tu verdadero padre. Pero él desapareció antes de poder sacarlos del pueblo. ¿Cómo desapareció? Como todos los que preguntan demasiado. El silencio se hizo pesado. Matilde le tomó la mano. Tú no tienes la culpa de nada, Miguel. Pero estás en medio de algo que lleva años enterrado. Ese caballo no es solo un animal maltratado, es un símbolo. Y tú eres la grieta por donde está entrando la luz. Miguel sintió una mezcla de rabia, miedo y claridad, como si todo lo que había vivido, los golpes, el abandono, las cadenas, las marcas, no fueran solo tragedias, sino partes de una verdad más grande. Tengo que volver con él, dijo. Tengo que soltarlo. Si lo haces, muchas cosas se van a mover, advirtió Matilde. Ya lo están haciendo.
Y en ese momento, Miguel dejó de ser un niño escondido en el bosque. Se convirtió en alguien que elegía, que enfrentaba, y el destino del pueblo, de su madre y de él mismo empezó a cambiar. Desde que Miguel cruzó el umbral de la casa de doña Matilde con los zapatos rotos y el alma en ruinas, algo se rompió y algo nuevo empezó. No hubo palabras grandes, ni promesas, solo gestos pequeños. La primera mañana, ella le dejó café con leche en una taza que tenía dibujado un gallo, pan tostado con mantequilla y un par de mandarinas frescas. Miguel no preguntó de dónde las sacó, solo comió, despacio, sin mirarla mucho, como si ese desayuno fuera algo prestado. «Aquí no se agradece con palabras», dijo ella, al verlo dudar. «Se agradece con respeto, con cariño, y levantando el plato cuando termines». Miguel asintió, y lo hizo. Ese fue el primer paso. El segundo vino cuando Matilde le tendió una muda de ropa limpia, recién lavada. «Ya me imagino cómo apestas con esa sudadera», dijo sin juzgar. «Métete al baño, usa el jabón de eucalipto, ese cura hasta los sustos». Miguel sonrió por primera vez sin miedo. Esa noche durmió en una cama de verdad, con sábanas tibias y una frazada pesada que olía a lavanda. Sombra dormía afuera, en el patio, tranquilo como si hubiera vivido ahí desde siempre. Doña Matilde, en la habitación de al lado, se despertó 2 veces solo para asegurarse de que él respiraba. Y así, 2 soledades que nunca se habían dicho su nombre empezaron a tejer algo parecido a un hogar. A los 3 días, Matilde lo llevó de nuevo a la escuela. Miguel no quería. «Van a hacerme preguntas», dijo bajito en la entrada, «y tú les vas a responder con la frente en alto. No tienes nada de qué avergonzarte. Me van a mirar raro». «Tal vez», aceptó ella, «pero también van a ver que volviste. Y eso, mijito, eso es valor». Caminaron juntos. Al llegar, Clara, la maestra, salió a recibirlos. La mujer se agachó a su altura, sin agobiarlo. «Me alegra tanto verte, Miguel», le dijo con una sonrisa sincera. «Te guardamos tus libros. ¿Estás listo?» Él asintió. No estaba listo del todo, pero igual entró. Los compañeros lo miraron en silencio, algunos con curiosidad, otros con respeto. Nadie se rió, nadie preguntó de más. Y cuando Elisa, su compañera de pupitre, le pasó una hoja en blanco con un «dibujamos algo», Miguel sintió que tal vez, solo tal vez, no todo estaba perdido. Las semanas pasaron. Miguel volvió a las tareas, a los juegos del recreo, a los libros. Por las tardes ayudaba a Matilde en el jardín. Regaban plantas, cortaban leña, hacían sopa de lentejas con tortillas. El niño empezó a contarle cosas, de a poquito, sin llorar, sin necesidad de explicar todo, y Matilde lo escuchaba como quien cuida una llama débil, con paciencia, sin interrumpir. Cada noche antes de dormir, Miguel pasaba por el patio a ver a Sombra. Le acariciaba el lomo, le hablaba en voz baja. «Ya casi, te lo prometo», porque la última cadena seguía ahí, firme, como un lazo que aún lo ataba al pasado. Una tarde, al volver de la escuela, Miguel encontró a Matilde en la cocina con el rostro serio. Sobre la mesa había una carta. El sobre estaba roto. «¿Qué es?», preguntó él. Matilde dudó un momento. Luego lo miró. «Tu mamá vino a buscarte, dejó esto». Miguel se quedó quieto. El corazón le latía en los oídos. «¿Qué decía?». «Que quiere hablar contigo, que está arrepentida, que quiere que vuelvas». Miguel no supo qué sentir. Rabia, tristeza, miedo. «¿Y tú qué piensas?». «Que esa decisión es tuya, pero lo que elijas, yo aquí voy a estar». El niño bajó la mirada. Las palabras de Matilde eran un abrazo sin brazos. «No quiero volver, pero sí quiero saber por qué nunca hizo nada». «Entonces, tienes que preguntarlo», dijo la mujer con firmeza. «Porque a veces, enfrentar la verdad es lo único que nos libera». Esa noche, Miguel no durmió. Se quedó sentado en el marco de la puerta, viendo a Sombra bajo la luna. El caballo alzó la cabeza cuando lo sintió cerca. «Yo sé que tú también esperas respuestas», le dijo. «Ya falta poco». Y ahí,
En la oscuridad tibia del patio, Miguel supo algo sin que nadie se lo dijera. Para poder liberar al caballo, tenía que terminar de liberarse él. Y el primer paso era volver a mirar a su madre a los ojos. Matilde golpeó la puerta de Teresa 3 veces. Fuerte, con la determinación de quien no se va a ir sin respuesta. El cielo estaba gris y un viento helado soplaba por entre los tejados del pueblo. Teresa abrió después de un largo silencio. Estaba demacrada, con el cabello recogido a medias y los ojos hundidos en sombras. Al ver a Matilde, no dijo nada. Solo se hizo a un lado. Pasá. La casa olía a encierro y humedad, como si nadie hubiera ventilado en días. Matilde entró sin pedir permiso y se sentó en la silla más cercana a la estufa. No vine a darte consejos, Teresa. Vine a decirte que ya no te queda tiempo. La mujer frunció el ceño. ¿De qué hablas? De Miguel. ¿Está bien? Sí, está conmigo. Y está más entero de lo que tú lo dejaste. Teresa tragó saliva. No lo esperaba. No tan directo. Yo lo busqué. No, Teresa, dejaste una nota. Como quien tira una piedra al agua y se va sin ver las olas. Silencio. Matilde la miró fijamente. ¿Sabes qué me dolió más? Que cuando por fin alguien lo abrazó, el niño no supo qué hacer con los brazos. Porque nunca le enseñaste cómo se recibe amor. Teresa se derrumbó sobre la silla frente a ella. Cerró los ojos y por primera vez en años no se defendió. Tenía miedo, susurró Teresa con la voz rota. Yo también viví con miedo toda mi vida. Primero mi padre, luego Efraín. Todo era golpes y silencio. Aprendí a no sentir, a no hablar. ¿Y Miguel? ¿Quién lo protegía mientras tú te deshacías? Pensé que si lo mantenía quieto, si lo hacía invisible, Efraín no lo iba a lastimar tanto. Invisible. Matilde alzó la voz por primera vez. Teresa. El niño gritaba con los ojos, y tú ni lo volteabas a ver. Teresa rompió en llanto. No esos llantos teatrales de telenovela, no. Era un llanto seco, profundo, como un cuerpo al que le sale agua desde lo más hondo. Yo no supe ser madre, admitió entre sollozos. Yo no sabía cómo, nadie me enseñó. Eso no es excusa, respondió Matilde sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Pero lo que haces ahora, aceptar que fallaste, eso sí es un primer paso. Teresa levantó la mirada, roja y húmeda. ¿Crees que todavía puedo? No lo sé, pero sí sé que Miguel necesita escucharte. No para que lo convenzas, sino para que por una vez en su vida lo mires y no te escondas. Un silencio largo llenó la sala. Afuera, la lluvia empezaba a caer, suave, como si también soltara el peso de algo que cargaba desde hace tiempo. Teresa se levantó, fue a su cuarto y volvió con una cajita de metal. La puso sobre la mesa y la abrió. Adentro había fotos viejas, una donde ella sonreía abrazando a un hombre joven, con el cabello revuelto y mirada dulce. Él era el papá de Miguel, dijo casi en un susurro. Se llamaba Damián, me prometió sacarme de aquí, pero no alcanzó, lo desaparecieron, como a los otros. Matilde tomó la foto entre sus manos, la reconocía. Vagos rumores del pasado regresaban con fuerza. ¿Y tú qué hiciste cuando pasó? Me rompí, por dentro, me dejé caer, y Efraín se metió por las rendijas, y Miguel nació en medio de todo eso. Sí, dijo Teresa. Y lo arrastré conmigo, como si fuera un costal más de mis culpas. ¿Estás lista para hablar con él?, preguntó Matilde después de un rato. Teresa asintió, con la mirada más clara, más despierta. Sí, no espero que me perdone, pero quiero decirle que, aunque fui cobarde, lo quise, que me duele todo lo que no supe darle. Matilde se levantó. Entonces, prepárate, porque el niño que va a venir no es el mismo que se fue. Ese niño ya no se calla y tú vas a tener que escuchar cosas que van a dolerte. Mucho. Teresa respiró hondo. Estoy lista. Por fin. Matilde la miró un momento más y entonces, sin decir nada, salió de la casa cerrando la puerta con suavidad. Aferrada a la caja de fotos, Teresa sintió algo nuevo. No era alivio, ni paz.
Era un filo en el alma, una punzada que decía que tal vez todavía podía enmendar aunque fuera un pedazo de todo lo roto. Y eso era más de lo que había tenido en mucho tiempo. Todo comenzó con una conversación en la fila de la panadería. «Dicen que el niño apareció», murmuró la señora Enriqueta mirando por encima del hombro. «¿Y que estaba con el caballo negro?», preguntó don Isidro bajando la voz. «Con ese mismo, el de la clareira». Bastó ese cruce de palabras para que el pueblo despertara un rumor dormido hacía años. En menos de una semana, cada tienda, esquina y pasillo de la iglesia era un hervidero de comentarios en voz baja. «Ese animal no era normal», decían algunos. «Yo vi cómo lo encadenaron», confesaban otros, ya con menos miedo. Y no fue por accidente. La historia del caballo volvió a tomar forma. Los detalles que antes eran solo leyendas comenzaron a cruzarse con nombres reales, fechas, lugares, y con ello también resurgió el nombre que muchos habían sepultado con cuidado: Aurora, la mujer que una vez se atrevió a desafiar a todos. En el café del pueblo, la señora Mireya, que rondaba los 80, bajó la voz y dijo: «Aurora no estaba loca. Lo que pasaba es que sabía demasiado. Pero ella fue la que...». No fue ella. A ella la hicieron ver como culpable. ¿No te acuerdas? La última noche que se la vio fue después de que dijo que iba a denunciar lo de la clareira, y luego desapareció. Exacto. Los jóvenes del pueblo escuchaban entre cuchicheos. Algunos sacaban sus celulares, grababan en secreto, compartían audios por WhatsApp. La historia se contagiaba como un incendio pequeño, primero lento, luego imparable. Doña Matilde lo sabía, lo había sentido venir desde que Miguel volvió. Por eso, cuando cruzó el mercado y notó cómo la gente bajaba la voz al verla pasar, no se sorprendió. Pero sí se detuvo frente a don Humberto, uno de los más viejos del pueblo, de mirada gacha y manos temblorosas. «Ya no podemos quedarnos callados», le dijo ella, sin rodeos. «Ya no», Humberto asintió, sin levantar la cabeza. «Yo estuve ahí, cuando lo amarraron por primera vez. Me dijeron que era para calmar la tierra, que si no lo hacíamos vendrían más desgracias. Y vino una peor», dijo Matilde con dureza: «silenciar a una mujer y condenar a un niño a crecer en el miedo». Humberto se quebró. Soltó un suspiro largo, como si por fin pudiera soltar algo que le apretaba el pecho desde hacía décadas. Ella gritó. «¿Sabe?». Aurora gritó hasta que se la tragó el bosque. Clara, la maestra, también había oído los rumores. No los desmintió. De hecho, empezó a hacer preguntas. ¿Por qué nunca hubo una denuncia por la desaparición de Aurora? «Porque no había cuerpo», le respondieron. «¿Y desde cuándo se necesita un cuerpo para creerle a una mujer?». Nadie respondió. Entonces, Clara sacó de su archivo una copia vieja de un cuaderno de Miguel. Uno donde había dibujos de un caballo encadenado y árboles con símbolos. Lo había dejado en la escuela antes de desaparecer. «El niño ya sabía», susurró Clara, y aún así regresó. Una mañana, la noticia llegó como una piedra en el agua. Leonel se había ido del pueblo, sin despedirse, sin explicación. Algunos decían que lo vieron cargar cosas en la madrugada. Otros aseguraban que huyó por miedo a lo que se venía, porque ahora, por primera vez, alguien hablaba fuerte. Miguel, y no solo él, Teresa también, desde su rincón de culpa, había comenzado a decir verdades que dolían. «Yo callé lo que le hicieron a Aurora», dijo en la tienda de Rosa, «y por eso mi hijo casi muere en la misma oscuridad». Rosa la miró con ojos abiertos. No dijo nada, pero esa tarde, al visitar la tumba de su hermana, que también desapareció en esos años extraños, dejó una flor distinta y una piedra tallada con un símbolo que solo ella y Aurora conocían. Ya no eran solo murmullos, ahora eran preguntas abiertas, cartas al ayuntamiento, vecinos que se reunían en la plaza, no para chismear, sino para recordar, para cruzar historias, para unir piezas. El miedo poco a poco se estaba agrietando, y en esa grieta empezaba a entrar la luz, una luz que venía del bosque.
de un niño que decidió no callar más, de un caballo que aún encadenado había movido los cimientos de un pueblo entero, y de un pasado que ya no podía enterrarse por más tiempo. Miguel caminó con paso firme entre la maleza húmeda. Cada rama rota bajo sus pies sonaba como un eco de lo que había sido y lo que estaba a punto de terminar. El bosque lo conocía ya. No tenía miedo, aunque el cielo gris y el olor a tierra mojada hacían que el aire pesara más de lo normal. En la mochila llevaba una navaja oxidada que Matilde le había dado esa mañana. «Ya es hora», le había dicho con los ojos brillosos. «Hazlo tú. Nadie más tiene ese derecho». Miguel no respondió, solo asintió, y ahora estaba ahí, frente al claro, frente a Sombra. El caballo alzó la cabeza en cuanto lo vio, como si lo hubiera estado esperando. «Hoy es el día, amigo», dijo el niño, acercándose con el corazón palpitándole en las manos. «Hoy te vas». Miguel se agachó junto al tronco donde aún colgaba la última cadena. Era gruesa, oxidada, y tenía un nudo que no se había soltado ni con la lluvia ni con el tiempo. El candado seguía ahí, firme, como un símbolo más que como una cerradura real. «No quiero que esta cadena te marque para siempre», murmuró Miguel. «No naciste para eso». Sacó la navaja y con cuidado comenzó a raspar el metal. No sabía si funcionaría, pero no se detuvo. Cada raspón era una promesa, cada chispa una herida que se cerraba. El caballo se movió, impaciente, como si sintiera que el momento había llegado. Después de varios minutos, con un chasquido sordo, el candado cedió. La cadena cayó al suelo con un golpe seco. Miguel retrocedió un paso, con la navaja temblando en su mano. Miró a Sombra, libre por primera vez. «Ya está, ya no te ata nada». Por un segundo el caballo se quedó quieto, y luego corrió. Sombra cruzó el claro a toda velocidad, las patas levantando barro y hojas secas. Miguel lo vio desaparecer entre los árboles como un rayo negro, imponente. Se le formó un nudo en el pecho. Era lo que había prometido, lo que debía hacer, pero dolía. Se sentó en el suelo, con la espalda contra el tronco donde antes estaban las cadenas. Lo que empezó como alivio pronto se convirtió en vacío. «Ahora sí está solo», pensó en voz baja. El bosque volvió a quedarse en silencio. Una brisa fría le acarició la cara como si lo consolara. Miguel cerró los ojos. Por primera vez desde que llegó a ese lugar no tenía a quién cuidar. Pasaron horas. Miguel no se movió del claro. Comió un poco de pan viejo que llevaba en la mochila. Se lavó las manos en el arroyo. Pensó en Teresa, en Aurora, en lo que vendría después. Estaba por regresar cuando lo escuchó. Un relincho. Levantó la cabeza de golpe. Otro relincho. Más cerca. Y de pronto lo vio. Sombra. Volvía desde lo profundo del bosque, trotando con calma, con la cabeza en alto y las patas firmes. Se detuvo justo frente a Miguel. El niño se levantó, incrédulo. «¿Regresaste?» El caballo bufó suave, como si le respondiera. Miguel dio un paso, luego otro. Alzó la mano y la apoyó sobre el cuello del animal, que no se movió ni un centímetro. «Eres libre. Puedes irte cuando quieras». Sombra parpadeó lento. «Pero elegiste quedarte». Miguel lo abrazó, esta vez sin miedo, sin dudas. Lloró un poco, pero no era tristeza. Era algo más grande, más limpio. Era entender que no todas las despedidas son para siempre. Esa noche no regresaron a casa. Miguel encendió una fogata pequeña en el centro del claro. Sombra se echó a su lado. El cielo se despejó un poco y dejó ver algunas estrellas. «No sé lo que viene», dijo el niño mirando el fuego, «pero ya no tengo miedo». Miró al caballo. «Lo que nos une no son las cadenas, es lo que vivimos juntos». Sombra giró la cabeza como si entendiera cada palabra. El fuego crepitaba suave y por primera vez Miguel no se sintió un intruso en ese bosque. Era parte de él, parte de una historia que ya no le dolía como antes. Y así, con un caballo libre a su lado, empezó a escribir un nuevo capítulo, uno donde el dolor ya no era lo que definía su vida.
sino el coraje de haberlo superado. Miguel despertó temprano esa mañana. El cielo estaba despejado y la luz entraba por la ventana como si todo lo que vivió en el bosque hubiese sucedido hace mucho. Pero el peso en el pecho seguía ahí, no por miedo, sino por lo que aún faltaba enfrentar. Matilde preparaba café en la cocina. Al verlo entrar, le bastó una mirada para saber qué había decidido. ¿Estás listo?, preguntó ella. Miguel asintió. Sí, no quiero que esto le pase a nadie más. Ni a mí, ni a otro niño. Matilde le acarició el hombro con la mano arrugada. Entonces vamos a hacerlo bien. Ese día, el miedo ya no mandaba. Era la voluntad de Miguel la que hablaba. La comisaría del pueblo olía a humedad y a papel viejo. Un ventilador zumbaba en la esquina como si fuera parte de los muebles. Matilde y Miguel entraron juntos tomados del brazo. El oficial de guardia, un hombre flaco con cara de dormido, los miró con sorpresa. ¿Qué se les ofrece? Matilde fue directa. Mi nieto quiere presentar una denuncia por violencia familiar y yo soy testigo. El oficial parpadeó, tomó el teléfono sin apuro. Déjenme llamar al teniente. Mientras esperaban, Miguel temblaba por dentro, pero mantenía la espalda recta. Ya no se escondía, ya no agachaba la cabeza. El teniente llegó 15 minutos después. Joven, con cara de querer hacer bien su trabajo, pero también con ojos que dudaban. ¿Tú eres Miguel?, preguntó. Sí, señor. ¿Quieres contarme qué pasó? Miguel respiró hondo y empezó a hablar. La voz de Miguel era clara. No temblaba, aunque a ratos le costaba encontrar las palabras. Contó lo que había vivido, los golpes, los gritos, las noches sin dormir, el silencio de su madre, el miedo constante. Matilde intervenía de vez en cuando para confirmar detalles. Mostraron fotos de los moretones que ella misma había tomado. Mencionaron los días que Miguel estuvo desaparecido. El teniente tomó nota. A ratos bajaba la cabeza, como si lo que escuchaba le costara digerirlo. ¿Hay pruebas físicas recientes?, preguntó. No, dijo Matilde, pero hay testigos y hay historia. Miguel lo miró a los ojos. Y hay verdad. Eso también debería contar. El teniente guardó silencio un momento. Vamos a abrir el expediente. Pero debes saber, Miguel, que esto no es rápido y que a veces no es justo. El niño lo interrumpió. Pero es necesario, y con eso el oficial supo que no estaba ante cualquier testigo. Estaba frente a alguien que no iba a callarse nunca más. La noticia se regó como pólvora. El niño denunció a Efraín. Dicen que la Matilde fue la que lo animó. Ya era hora, hubo apoyo, pero también resistencia. Gente que decía que eso era asunto de familia, que los trapos sucios se lavan en casa. Pero Miguel no se inmutó. Cada día iba a la escuela con la frente en alto. Algunos niños lo miraban con respeto, otros con miedo, pero él seguía firme. Sabía que al hablar estaba sacando a la luz no solo su historia, sino la de muchos que aún no se atrevían. Una tarde, Efraín apareció frente a la escuela. No entró. Se quedó afuera con una bolsa en la mano fumando. Miguel lo vio. El corazón le latió rápido. No por miedo, sino por el recuerdo de todo lo que había soportado. No se escondió. Salió por la puerta principal y se paró frente a él. ¿Qué quieres? Efraín lo miró sorprendido. No esperaba ese tono. Solo vine a dejar esto, dijo, mostrando la bolsa. Ropa tuya. La encontré. Miguel lo miró fijo. No se acercó. No necesito nada tuyo. Mira, mocoso, tú ya no tienes poder sobre mí. Lo interrumpió Miguel sereno. Yo sí sé lo que hiciste, y ahora todos lo van a saber. Efraín no respondió. Solo se fue, y esa fue la primera vez que Miguel lo vio retroceder. El proceso era lento, como todo en los pueblos, pero ya estaba en marcha. Matilde hablaba con una abogada voluntaria de Osorno. Clara ofreció testificar. Teresa, desde su lugar de culpa, también confirmó la violencia que presenció. Y Miguel cada día se volvía más fuerte, porque había hecho lo más difícil, romper el ciclo. Y aunque la justicia se demorara,
Él ya se había salvado, no por el castigo a Efraín, sino por algo más profundo. Había recuperado su voz. Y esa voz, ahora, nadie la podía callar. El timbre de la escuela sonó con fuerza esa mañana, y el patio se llenó de gritos, mochilas, pelotas de trapo y pasos apurados. Entre todo ese ruido, Miguel entró por el portón con la cabeza baja y los pies bien puestos sobre la tierra. No se escondía, pero tampoco buscaba atención. Caminaba despacio, con su cuaderno bien sujeto al pecho. Clara lo esperaba en la entrada del aula. Vestía su suéter color mostaza y tenía esa sonrisa tranquila que parecía envolverlo todo sin forzar nada. «Buenos días, Miguel», dijo, como si fuera cualquier martes, como si nada fuera extraño. «Buenos días, maestra», respondió él bajito pero firme. El aula se quedó en silencio al verlo entrar. Algunos niños lo observaron con ojos grandes, otros bajaron la mirada. Elisa, desde el fondo, le hizo un lugar a su lado. Miguel dudó un segundo y fue. Se sentó, abrió su cuaderno y supo que había vuelto, sí, pero como alguien nuevo. «¿Quieres leer el texto en voz alta?», preguntó Clara en clase de lenguaje. Miguel tragó saliva. Los ojos de todos cayeron sobre él como peso invisible. El silencio se alargó. «Sí», dijo de pronto, sorprendiéndose hasta a sí mismo. Tomó el libro, buscó la línea y leyó. No perfecto, no fuerte, pero lo hizo. Clara no lo interrumpió. Nadie se rió. Cuando terminó, se hizo un pequeño silencio. Y luego, como si algo se desbloqueara, Clara aplaudió 2 veces con suavidad. «Muy bien, Miguel, gracias». El niño sonrió apenas, pero por dentro sintió algo distinto. Como si al hablar no solo hubiera leído un texto, sino un pedacito de sí mismo. A la hora del recreo, Miguel no salió de inmediato al patio. Se quedó en la biblioteca. Era una sala pequeña, con estantes desordenados y olor a papel viejo. Ahí, entre libros abiertos y polvo, encontró algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. Abrió uno de animales. Vio caballos salvajes en campos lejanos, leyó sobre rituales antiguos, sobre pueblos que honraban a los animales como hermanos. Encontró símbolos parecidos a los del bosque y una frase subrayada en lápiz: «La libertad no siempre significa huir, a veces significa quedarse y sanar». Miguel se quedó con eso. Anotó la frase en su cuaderno. Sintió que alguien más, en algún lugar, había vivido algo parecido. Clara se sentó a su lado durante la última hora. «¿Te gustan los libros? Antes dibujaba más. Ahora me gusta leer también». «Puedes hacer las 2 cosas», le dijo ella. «Hay historias que solo uno puede contar con dibujos». Miguel la miró de lado. «Aunque nadie las entienda, especialmente cuando nadie las entiende». Clara le pasó un cuaderno nuevo de hojas blancas. «Es tuyo, para lo que necesites decir sin palabras». Miguel lo tomó como si fuera un tesoro. «Gracias, maestra». Y en ese momento supo que no todos los adultos eran iguales. Algunos sí escuchaban, de verdad. Al final del día, mientras los demás niños salían corriendo, Miguel se quedó sentado un rato más, viendo cómo el sol caía entre los árboles del patio. Respiró hondo. No había monstruos esperándolo al cruzar la puerta. No había cadenas. Solo doña Matilde, esperándolo con una sonrisa y un termo de agua de canela. Caminó hacia ella. Al llegar, la abrazó sin decir nada. Ella le pasó una mano por el cabello, tranquila. «¿Cómo estuvo el día?» «Raro, pero bien». «¿Raro cómo?» «Como cuando algo ya no duele, pero uno no se acostumbra todavía». Matilde rió bajito. «Esa es la señal de que estás creciendo». Esa noche, Miguel se sentó en su cama con el cuaderno nuevo. Abrió la primera página y dibujó a Sombra, pero no como antes. Ahora lo dibujó libre, corriendo, con la cadena rota a lo lejos, y él mismo montado sobre su lomo, sin riendas, sin miedo. Y abajo escribió una frase con letra torpe, pero firme: «Soy más fuerte de lo que pensaba». La tinta no se corrió.
Las líneas eran firmes, y al terminar, Miguel sonrió, porque por fin, después de tanto, estaba escribiendo su propia historia. Y lo mejor es que apenas estaba empezando. Cada tarde, después de clases, Miguel tomaba el mismo sendero, el que cruzaba el arroyo, bordeaba los sauces y se internaba en el bosque, no como antes, escondiéndose, sino con paso firme, como quien regresa a un lugar que lo transformó. La clareira lo esperaba igual que siempre, abierta, serena, con los árboles formando un círculo natural alrededor. Sombra ya no estaba atado. El caballo trotaba libre entre la maleza baja, pero en cuanto escuchaba los pasos de Miguel, alzaba la cabeza y caminaba hacia él con tranquilidad. «Hola, grandote», decía Miguel, mientras le acariciaba el cuello. «Ya llegué». Y en ese saludo no solo había costumbre, había cariño, confianza, agradecimiento. Antes, el claro era un lugar de cadenas, de secretos enterrados, de rituales y cicatrices. Ahora Miguel lo había convertido en algo más. Ahí plantó una cruz pequeña de madera donde enterró los restos del candado que rompió. No como símbolo de muerte, sino como cierre. Una tarde llevó a Clara. Le mostró los símbolos en los árboles, las marcas que aún quedaban. «Este bosque guardó verdades mucho tiempo», le dijo, «pero ya no más». Clara lo escuchó en silencio. Sacó su celular, tomó fotos, anotó cosas. «¿Qué vas a hacer con todo esto?» «Contarlo», respondió ella. «Tal vez escribirlo, tal vez enseñarlo. ¿A los otros niños?» «Sí, y a los adultos también». Miguel asintió. No necesitaba que lo protegieran, solo quería que nadie más pasara por lo mismo sin entender lo que vivía. Una semana después, Teresa apareció en la clareira. No fue casualidad. Miguel la había invitado. Ella llegó despacio, con los hombros caídos, pero los ojos dispuestos. Miguel no la abrazó, pero tampoco la evitó. «¿Sabías que aquí te amarraron a ti también?», le dijo él sin rodeos. «No con cadenas, pero igual te dejaron aquí, callada». Teresa se quebró un poco. Se sentó sobre una piedra y miró el cielo. «Yo no supe cómo pedir ayuda. Y yo no sabía que tenía derecho a pedirla», le respondió Miguel. No hubo reproches largos, ni gritos, solo verdades lanzadas al aire, que el bosque se encargó de recibir en silencio. Antes de irse, Teresa lo miró. «Gracias por dejarme venir. Gracias por no quedarte callada esta vez». Fue el inicio de algo, no una reconciliación perfecta, pero sí un intento sincero de sanar. Un sábado por la mañana, Miguel llegó con un cuaderno en la mochila y un puñado de tizas de colores. Se sentó en medio de la clareira y comenzó a dibujar. Primero, una espiral, luego un árbol, después una figura humana de pie junto a un caballo. No era arte perfecto, pero era suyo. Era una ofrenda distinta, una que hablaba de vida, no de sacrificio. Sombra lo observaba desde cerca, quieto. Miguel terminó el dibujo y escribió a un costado. «Aquí no se encadena más a nadie», lo dijo en voz alta. Y el bosque, por primera vez, pareció aplaudirle con el crujir de las hojas. Esa tarde, doña Matilde llegó al claro con pan caliente y té de menta. Miguel la recibió con una sonrisa amplia. «Nunca pensé que volvería a este lugar con gusto», dijo ella, sentándose en una manta. «Me da paz». «A mí también», respondió él. «Y eso todavía me sorprende». «¿Qué vas a hacer ahora?» Miguel pensó un momento. «Contar mi historia, dibujarla, ayudar a otros. No quiero que esto se quede solo aquí». «¿Y el bosque?» «El bosque ya no es un refugio. Ahora es un punto de partida». Cuando el sol bajó y el cielo se tiñó de naranja, Miguel se levantó. Caminó hasta el centro de la clareira con Sombra a su lado. Le quitó el lazo que aún usaba para guiarlo, aunque ya no lo necesitaban. «Puedes irte cuando quieras», le dijo al caballo, «pero si decides quedarte, este será tu hogar, y el mío también». Sombra no se movió, solo bajó la cabeza y frotó su hocico contra el brazo de Miguel. Era una respuesta. Era un pacto nuevo, no hecho con miedo.
ni con cadenas, sino con libertad compartida. Miguel volvió a casa al anochecer, con los zapatos llenos de barro y el corazón lleno de certezas. Sabía que la vida no se volvía fácil de un día para otro, que el dolor no desaparece, solo cambia de forma. Pero también sabía algo más valioso. Ahora caminaba con esperanza, y con eso tenía todo lo que necesitaba para seguir. A veces, el camino hacia la libertad no comienza con una gran puerta abierta, sino con una decisión silenciosa, con un «ya no más», dicho desde lo más profundo del alma. Esta es la historia de un niño que rompió el ciclo, de un caballo que aprendió a confiar, y de un bosque que dejó de ser un escondite para convertirse en un símbolo de valentía. Miguel nos enseñó que incluso con heridas se puede caminar, que aunque el dolor no se borra, es posible convertirlo en fuerza, y que cuando alguien rompe el silencio, puede cambiar no solo su vida, sino también la de todo un pueblo. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar un comentario contando qué parte te conmovió más. ¿Fue la liberación de Sombra, el reencuentro con Teresa, la valentía de Miguel al alzar la voz? Dale like si crees que las historias como esta merecen ser escuchadas y compártela con alguien que necesite recordar que siempre hay una salida, incluso en medio del miedo. Aquí no solo contamos historias, creamos puentes entre almas. Así que si quieres seguir formando parte de esta comunidad que cree en el poder de la verdad, la empatía y la esperanza, suscríbete al canal. Cada suscripción es un paso más para que voces como la de Miguel nunca más se queden en silencio. Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia.